Yo abro mi mente, abro mi corazón, abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de Jehová en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a leer algo que es sumamente importante que nosotros tengamos presente y lo vivamos, que esté en nuestra mente siempre. Acompáñame al libro de los Hechos, por favor, capítulo 1, cuando ya Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos, ¿se recuerdan? Y en el versículo 4 dice: y estando juntos, o sea, Jesús con los discípulos ahí antes de irse, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué cosa? La promesa del Padre. Diga conmigo, la promesa del Padre. Mire, esto es algo muy importante. No es una promesa, es la promesa. O sea, hay que darle la importancia que requiere. O sea, hay muchas promesas de Dios para nosotros, pero esta es la promesa. La promesa. Y les dice: la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. O sea, Jesús les había enseñado de esa promesa que está en... bueno, eso viene de Isaías, porque Dios usó a Isaías para profetizar de esta promesa. Y luego dice en el versículo 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados, ¿qué dice? En el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, esto es bien importante porque Jesús, antes de irse, les dice a los discípulos: miren, se recuerdan que les enseñé de la promesa, algo sumamente importante, algo que no lo tienen que tomar a la ligera. Tienen que ver esa promesa como Dios la ve y como Él quiere que nosotros la veamos. ¿Está claro? Y esta promesa se refiere al bautismo en Espíritu Santo y fuego. Esto es algo que el diablo se ha encargado de querer opacar, y es triste cómo convence incluso a muchos cristianos el diablo en tomar a la ligera la promesa. Lo que pasa es que solo hablan, sí, que el bautismo en Espíritu Santo y fuego, que no es para tanto, que no se trata solo de hablar en lenguas, que no sé qué. Pero es que solo piensan en eso, pero no piensan que es la promesa. Es la promesa. Es algo por lo que Cristo Jesús también vino a dar su vida, para que usted y yo podamos recibir esta gran promesa. ¿Estamos? Y es lamentable cómo se contrista. Créame que hay muchos cristianos que no tienen toda la bendición de Dios espiritual y en todo tipo, no tienen progreso espiritual, tienen demasiada ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque contristan al Espíritu Santo al no valorar, no estimar esta bendita promesa que el Padre nos hizo y que recibiríamos con Cristo Jesús. ¿Estamos? Yo lo puedo ver, he tenido la experiencia, o sea, no puedo evitar, y le digo: Señor, no puedo evitar ver cuando hay un estancamiento espiritual, no hay progreso espiritual, solo tienen una religiosidad al final de cuentas, y es porque no valoran, no estiman la promesa del Espíritu que el Padre mismo, miren mis hermanos, nos dio a través del profeta Isaías, que vendría con Cristo Jesús. Y al contristar al Espíritu Santo, pues obviamente eso bloquea también la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, y por lo tanto nos quedamos estancados espiritualmente. Y si me estanco espiritualmente, me estanco en muchas otras cosas. Lo más duro es que sea el momento del arrebatamiento y que por ese estancamiento espiritual mi espíritu esté dormido. Vamos a hablar en los otros domingos del espíritu dormido. Pero cuando el espíritu está dormido, no está listo para el encuentro con Jesús, y el rapto lo puede tomar por sorpresa. ¿Estamos? Entonces Jesús les dice en el versículo, leamos nuevamente el 5, dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y entonces vale la pena que veamos unos versículos, porque siempre la mente del hombre se va a ver lo de Dios siempre aquí en lo natural, y esto es importante verlo, porque dice en el versículo 6:
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Mire, los discípulos estaban preocupados por la situación que estaban viviendo en lo natural, como país, como nación. Y entonces ellos esperaban de que Jesús fuera a darle un golpe de estado al gobierno que estaba en ese tiempo y que él iba a reinar. Como todavía a estas alturas, ¿verdad? Muchos pensando que aquí el Señor va a cambiar al gobierno y entonces vamos a empezar a vivir un paraíso. Olvídese de eso. Si la maldad va en aumento, lo que estamos esperando es el rapto, no que cambien al gobierno. Estamos donde tiene que haber una restauración plena y completa en este tiempo, es en nuestro corazón, que el reino de Dios se establezca en nuestro corazón, mis hermanos. Porque no sabemos si mañana estamos o no estamos. El asunto es cómo vamos a salir, o cómo va a ir nuestro corazón cuando salgamos de esta tierra. ¿De acuerdo? Así es que tenemos que ser sabios, entendidos, conocedores, sabios y entendidos en los tiempos. No es en este tiempo que Dios va a restaurar una nación, por decirlo así, ni en el tiempo de Jesús. Ya vendrá el milenio cuando Jesucristo reinará en persona, y eso va a ser poderoso. Y si nosotros crecemos espiritualmente, si alcanzamos la estatura del varón perfecto, usted y yo podremos venir a reinar con Cristo en ese milenio también, porque tendremos la mente de Cristo, el corazón de Cristo. ¿Estamos? La capacidad para hacer la voluntad del Padre como Cristo Jesús la hace. De eso se trata. Entonces, cuando le hicieron esta pregunta a Jesús, Él les dijo, versículo 7: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, esto del gobierno ahorita ahí no es problema de ustedes, les dice. Versículo 8: pero, diga conmigo, pero. Es que aquí viene aquí viene lo poderoso. Pero dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vea las últimas palabras de Jesús, ¿sí? Porque en el 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Por lo menos se dice en la 60, Reina Valera 60. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Qué tremendo esto, ¿verdad? Jesús fue levantado. No creo que fue una nubecita así. Aquí lo redujeron como nube. Fue un carro de fuego el que lo vino a traer. Entonces, mis hermanos, esto es bien poderoso, porque las últimas palabras de Jesús es: y recibirán poder cuando haya venido sobre. Diga conmigo, sobre. Ellos ya tenían el Espíritu Santo adentro, pero Jesús les dijo: van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre. O sea, ya no adentro, sino sobre ustedes. Ese es el bautismo en Espíritu Santo que él mismo habló en los versículos anteriores. Porque ser bautizado es ser sumergido, algo que nos empapa, nos llena, nos cubre. Una cosa es tener el Espíritu Santo dentro, y otra cosa es nosotros estar sumergidos en el Espíritu Santo. ¿Está claro esto? Y acá Jesús les dice: y van a recibir poder. Y esto es lo que quiero que comprendamos un poco más en esta hora, mis hermanos, porque ese poder es, mire, necesitamos tanto ese poder. Y quiero aclararle: este no es un poder para hacer milagros, no es un poder para sanar enfermos, no es un poder para echar fuera demonios, ni siquiera es un poder para predicar. Porque ya los discípulos hacían eso antes. Ellos ya sanaban enfermos, echaban fuera demonios, predicaban, y no tenían todavía el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Me está escuchando? Entonces, ¿qué tipo de poder es? ¿A qué se refiere ese poder? Y bueno, lo podemos entender por lo que sucedió cuando se dio el momento en que el Espíritu Santo vino sobre ellos. De hecho, Jesús, la orden que les dio es, leamos nuevamente el versículo 4, dice: y estando juntos les mandó, diga conmigo, les mandó que no se fueran de Jerusalén. En otras palabras, miren, quédense quietos, denle en prioridad. Escuchen lo que le voy a decir: denle en prioridad a la promesa del Padre. No salgan corriendo a hacer un montón de cosas. Dese cuenta, ellos ya predicaban, sanaban enfermos, echaban fuera demonios, pero Jesús les dijo: miren, les mando que no se vayan de Jerusalén, tengan paciencia,
esperen la promesa. Porque y se lo voy a poner ya el contexto, el por qué Jesús les dijo esto. Porque si ellos no recibían la promesa, podían ser muy buenos ministros, muy buenos predicadores, muy buenos liberadores, muy buenos sanadores, pero no iban a experimentar cambio en sus vidas. Por eso Jesús les dijo: miren, denle prioridad a la promesa, denle prioridad a ese poder que van a recibir, porque entonces ustedes van a poder cambiar, ustedes me van a poder ser testigos, porque cuando venga la promesa, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes, y ese poder va a ser, mire, y como voy a explicar, va a ser para que ustedes puedan cambiar, puedan ser transformados, y entonces ustedes me van a ser testigos, no solo predicando, no solo con palabras, ustedes me van a ser testigos manifestando mi carácter, manifestando mi corazón, manifestando mi mente, principalmente manifestando mi corazón perdonador, mi corazón misericordioso. ¿Me estoy dando a entender con esto? Porque el poder que recibimos es un poder para orar. Porque cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, veamos en Hechos capítulo 2. Yo sé que usted sabe esto, pero quiero que tomemos conciencia y tengamos convicción de esta bendita promesa que el Padre nos dio, mis hermanos. Estamos, dice en Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ellos estaban esperando. Gracias a Dios le hicieron caso a Jesús. Usted y yo no sé qué hubiéramos hecho, pero ellos, miren, no estaban impacientes. Pero y esto, lo otro, y tengo que hacer aquello otro, y mi casa. No, ellos ahí estaban. Y como escuché hace poco al pastor Hansen decir: mire, imagínese usted 10 días ahí, como 120, no sé si el lugar era algo amplio o no, pero ahí estaban los 120 sin bañarse y sin esto. Y en aquel tiempo, pues, que las condiciones eran otras, ¿verdad? Ustedes, el polvo en los pies y toda la cosa. Haber sido algo, un ambiente muy, muy especial allí. Pero ahí estaban esperando pacientemente. Jesús dijo que esperemos. Ellos no sabían cuánto tiempo iban a tener que esperar. Ellos no sabían cuándo iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos e iban a recibir ese poder. Ellos simplemente estaban allí esperando. Y prácticamente ellos en su corazón tomaron la decisión: aquí no me muevo hasta que no reciba la promesa del Padre. ¿Me escuchó? Aquí no me muevo hasta que no reciba la promesa del Padre. En nuestro caso, yo no dejaré de orar, Padre, y mi prioridad de oración va a ser recibir la promesa que tú nos has dado. Porque le quiero decir algo: todo cristiano, a todo cristiano hay que enseñarle, y es lo que deberían enseñársele, que ya siendo salvo, ya recibiste la salvación de tu alma por gracia, ya eres salvo, estás redimido por la sangre de Cristo Jesús. Ahora tienes dos necesidades imprescindibles que tienes que recibir: bautizarte en agua y hacer un compromiso con Dios para que te cambie, y recibir el don del bautismo en Espíritu Santo y fuego, y ser lleno del Espíritu Santo. No te pongas a hacer otra cosa si no recibes eso. Jesús les dijo: no se vayan, quédense ahí. Ellos tenían capacidad de hacer muchas cosas, pero le dije: quédense ahí, porque yo quiero que ustedes, ya que Jesús físicamente no iba a estar con ellos, presente físicamente, Jesús les dijo, en otras palabras: ustedes tienen que ser buenos testigos, dar buen testimonio de la obra del poder divino operando en ustedes, pero necesitan el poder del Espíritu Santo. ¿Está claro? Entonces, ¿qué sucedió? Dice: estaban unánimes juntos, versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas o divididas como de fuego, asentándose, ¿dónde? Sobre, diga conmigo, sobre la cabeza, sobre cada uno de ellos, obviamente la cabeza de ustedes, pero realmente vino sobre todo el cuerpo. Es que esto es poderoso. Ese fue el momento de la promesa. El Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿sí? Los envolvió totalmente. Pero lo interesante es que se les aparecieron lenguas como de fuego. Esto es lo que a veces no le ponen atención a los que he oído algunas enseñanzas por ahí de que hay que recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero el fuego no, porque el fuego habla del infierno en Mateo. Pero bueno, aquí son lenguas de fuego. Es el fuego de Dios.
¿Y qué sucedió? Solo se lo va a contar, usted lo lee allá en su casa. Cuando ellos recibieron esas lenguas, mire, el Espíritu Santo vino sobre ellos, pero también fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Ellos tenían el Espíritu Santo adentro, pero su ser no estaba lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo significa que estoy repleto, estoy rebalsando. ¿Pero de qué cosa? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo dentro de mí? Estoy rebalsando de ese fuego de deseo por Dios, rebalsando de amor por Dios. Miren, mis hermanos, una persona llena del Espíritu Santo es una persona totalmente diferente, porque está llena del amor de Dios, llena hay varios tipos de poder de Dios, pero llena del poder de Dios para poder caminar como Dios quiere. Estamos. Una persona, les decía en la mañana, en primer servicio, una persona llena del Espíritu Santo es una persona que también va a estar inspirada, tiene inspiración. La poca o mucha palabra que tenga de Dios en su corazón, pero con esa llenura del Espíritu Santo, con ese fuego del Espíritu Santo, ese fuego enciende la palabra, enciende el aceite de la palabra que está dentro. Y entonces una persona llena del Espíritu Santo es una persona inspirada. Es por eso que les decía, mire, alguien quiere predicar como Dios quiere, predicar en cualquier momento, no ponerse a temblar ni a ver qué predico. No, una persona llena del Espíritu Santo es una persona inspirada. Empieza a hablar y el Espíritu Santo empieza a inspirar la palabra para dar el mensaje que el Espíritu Santo quiere. Estamos, porque mire, cuando ellos fueron bautizados en Espíritu Santo y fuego, vino sobre ellos como lenguas. ¿Por qué lenguas? Porque lo que recibieron fue un poder para orar. Diga conmigo, un poder para orar. Pero para orar, escuche bien, orar sobrenaturalmente. Ya no para orar de manera natural o como lo hacemos con entendimiento. Ellos en este caso recibieron unas lenguas desconocidas para ellos. Ellos no las entendían, los que lo oyeron sí las entendían. Porque las lenguas del Espíritu hay dos tipos generales, porque eso es la característica del bautismo en Espíritu Santo y fuego, ¿sí? El que recibimos por don, esas lenguas para orar. Diga conmigo, para orar. Porque también hay lenguas para profetizar, que es lo que el apóstol Pablo le pone orden en 1 Corintios capítulo 14, que eso confunde a muchos también. No, ya vio, es que no hay que estar orando en lenguas allí en la congregación. No hay que estar profetizando en lenguas si no hay nadie quien interprete. Pero orar, mis hermanos, ahí vamos a ver el poder de esta oración en el Espíritu. Estamos. Es un fuego para orar, es un fuego sobrenatural, es una oración sobrenatural, una oración que de verdad nos cambia. Nos cambia. Y no voy a ahondar mucho en esto. Y si Dios quiere, pues ampliaremos las enseñanzas de esto del Espíritu Santo. Pero me quiero enfocar a que recibimos un poder sobrenatural para orar. Es por eso que vinieron lenguas. Ese fuego, esas lenguas de fuego vinieron a santificar la lengua de los discípulos. Porque nuestra lengua tiene un problema. Lo dice en Santiago. Yo no sé, quiero que me levanten la mano los que han leído que en Santiago habla que la lengua es un mundo de maldad inflamada por el fuego del infierno. Lo saben, ¿verdad? Lo dice en Santiago. Mire, nuestra lengua es un mundo de maldad. Ese es otro tipo de mundo. No he hablado de los mundos todavía los miércoles, pero hay diferentes tipos de mundo. Y nosotros mismos somos un mundo adentro, y nuestra lengua es un mundo de maldad. Entonces, mis hermanos, nuestra lengua siempre habla cosas impulsadas, influenciadas por la concupiscencia que hay en nuestro corazón, a veces por el odio, por la amargura que hay en nuestro corazón. A veces no nos damos cuenta que oramos, y nuestra oración, mis hermanos, es una oración que lleva mucha influencia del egoísmo, o de la amargura, o del enojo, o de la avaricia, o de la codicia que hay en nuestro corazón. No nos percatamos cuánto de nuestras oraciones, mis hermanos, son egoístas. Y eso nos hace ser, porque somos egoístas, tenemos egoísmo en nuestro corazón. Entonces, mis hermanos, como nuestra oración está, nuestras palabras de oración están con toda esa influencia del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y también cuando oramos de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que pasa es que a veces no le ponemos cuidado a lo que decimos cuando estamos orando. ¿Me está escuchando? Entonces, mis hermanos, pero ¿cómo hacer para que nosotros podamos orar como Dios quiere? Porque nuestra oración siempre está enfocada a lo natural.
ya sea en las cosas materiales o en la familia, o los problemas de este tipo, mira, todos los problemas que en esta tierra tenemos, nuestra oración está enfocada a que Dios solucioname esto, Dios solucioname esto, Dios solucioname esto, Dios bendíceme en esto. Pero hay muy poca oración, o que se le dé prioridad a la oración. Señor, cámbiame, Señor, restáurame, Señor, el problema soy yo. Señor, yo necesito liberación, necesito sanidad, necesito que tu reino se establezca en mí. Señor, ya no quiero seguir siendo como soy. Y mire, aunque tal vez a veces lo estoy pensando y le pido eso a Dios, pero no se lo pido bien porque yo desconozco la realidad de mi corazón. Desconozco la realidad de las profundidades de mi corazón. ¿Me está escuchando? Entonces, mis hermanos, es por eso que el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos bautiza, mire, toca nuestra lengua, nos da un lenguaje desconocido para orar. ¿Para qué? Para que entonces el Espíritu Santo ora por nosotros, pero Él prefiere que no entendamos lo que Él está diciendo, para que no intervengan nuestros sentimientos, nuestras emociones o pensamientos enfermizos. No sé si me da a entender con esto. Entonces ellos recibieron este poder. Es un poder para orar, es un poder que los iba a cambiar. Esa oración cambia. Entonces vamos a poder ser buenos testigos de Jesucristo. Y no solo buenos testigos, sino que vamos a alcanzar los niveles de cercanía con el Padre que el Padre mismo quiere que alcancemos. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, mis hermanos, ese poder que recibimos, ese tipo de oración, porque ya conmigo, es poder para orar. Orar sobrenaturalmente. Los discípulos recibieron un lenguaje desconocido para ellos, como les dije, aunque por lo que se estaba dando, el Espíritu Santo les dio lenguas de acuerdo a idiomas de los que estaban allí. Pero también no solo el Espíritu Santo nos da ese tipo de lenguas, de algún lenguaje terrenal, por decirlo así. También hay lenguas angélicas, ¿sí? En 1 Corintios 13, versículo 1, apunte ahí la cita, o póngamela ahí en la pantalla, por favor, para que veamos que esto existe. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, hay lenguas angelicales, lenguas raras, y habla de lenguas en plural. No tenemos idea de los lenguajes que hay en el mundo espiritual. De hecho, el apóstol Pablo, cuando fue llevado al tercer cielo, dice: miren, allí escuché cosas inexpresables para un ser humano. Era un lenguaje. ¿Sabe qué lenguaje escuchó el apóstol Pablo? Le quiero ir a preguntar. Bueno, ya cuando le preguntes, porque voy a estar metido también por allí en esos ámbitos. Pero hay lenguas angélicas. Esas lenguas a veces, no sé si tienen vocales, tienen consonantes, no sé, solo es un lenguaje fuera de nuestro mundo. Lo que el Espíritu Santo quiere dejar en nuestro espíritu es que de verdad apreciemos, estimemos y tengamos convicción de la gran bendición que tenemos con la promesa del Espíritu, del bautismo en Espíritu Santo, para recibir ese poder sobrenatural. Hago énfasis en eso. No es un poder natural, es un poder sobrenatural para orar en otras lenguas o lenguas extrañas, que pueden ser terrenales o angélicas. Y es sobrenatural, porque alguien puede, mire, estar orando quizás en francés y no sabe que está hablando en francés, y no se tuvo que ir a estudiar un año para aprender esa lengua en francés. Es algo sobrenatural que vino. Creo que les conté que en una ocasión a una hermana que conocimos con mi esposa en España hace apenas un par de décadas, hermana Wen Shao, creo que ya era anciana cuando la conocimos, contó su experiencia que fue a predicar a Japón. Y obviamente ella pues solo hablaba inglés, esta hermana, y en esa congregación que llegó en Japón, lo único que hablaban era no sé si es japonés es un idioma, ¿sí? Sí, bueno, en Japón hablaban japonés. Y entonces el pastor de esta iglesia que la invitó, él sí hablaba japonés, obviamente él era de ahí, si es que ya murió, y también hablaba inglés, entonces él estaba traduciendo. Entonces ella predicó a la congregación, ¿sí?, en inglés, él traduciéndoles al japonés. Pero cuando ya tocó la hora de la administración, ella dijo: bueno, Señor, ¿qué hago? Se va a administrar y en inglés no me van a entender nada, y el traductor no se va a dar abasto para estar en esta administración. Entonces el Señor le dijo: ministra en lenguas del Espíritu.
Entonces él empezó a ministrar en las lenguas ahí del Espíritu, a imponer manos y jarabacán, darabazó, y ministrando ahí a las personas liberación y sanidad. Cuando de repente ve una anciana, ¿sí? Que empieza con un gran clamor y en inglés a decir: Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, ten misericordia de mí, diciéndolo en un perfecto inglés. Entonces dice que hermana Gwen se quedó así asombrada de ver a la anciana orando, clamando, suplicando en inglés. Cuando terminó el servicio, entonces ella le dijo al pastor: mire, usted me dijo que aquí nadie hablaba inglés. Y no sé, aquí nadie, si apenas hablan el japonés, menos el inglés, le dijo él. Pero mire, la anciana, ella en perfecto inglés empezó a clamar a Dios. No, le dijo, ella jamás va a hablar inglés. Fueron las lenguas que el Espíritu Santo le dio cuando la bautizó con Espíritu Santo y fuego. Ya cuando hermana Gwen habló con ella, pues esta anciana había estado involucrada en apuestas de caballos, sino que otras cosas. Y ahí el Espíritu Santo, mire, oró a través de ella. Quizás ella ni idea tenía que había ofendido a Dios en esas apuestas en las que ella estaba involucrada. Ella no tenía idea de que eso es pecado. Pero el Espíritu Santo, cuando Él toma control de nosotros, cuando mire, tenemos ese don, el Espíritu Santo sí sabe, Él conoce nuestro corazón, conoce también el corazón de Dios. El Espíritu Santo estaba orando, pidiendo perdón por ella. Amén. Eso es poderoso. Cuando hablamos en lenguas hablamos maravillas de Dios. A veces guerreamos también y orando en guerra espiritual no sabemos ni contra quién estamos peleando nosotros en nuestro entendimiento, pero el Espíritu Santo sí sabe contra quién está batallando por nosotros. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, lo que recibimos es un poder para orar. Ahora bien, el poder que recibimos para orar es para orar, para hacer morir las obras de nuestra carne, porque les dije que es una oración que nos cambia. Es una oración que nos cambia. De hecho, acompáñenme a Romanos 8:13. Porque si vives conforme a la carne, morirás. Pero no se queda ahí, no se asuste. Mas si por el Espíritu, y con E mayúscula, Espíritu Santo, hacen morir las obras de la carne, entonces van a vivir. Pero no se trata de vivir esta vida así como la vemos nosotros. Se trata de tener la vida divina. ¿Sí? Pero claramente dice: si por el Espíritu. ¿Cómo hago morir lo terrenal en mí? Y vea el video, la enseñanza. Ahí ve el video, la enseñanza que en primer servicio enseñé cómo en la práctica, cómo poner nuestra mira en las cosas de arriba. ¿Qué significa buscar las cosas de arriba? En la práctica, ¿sí? Y enseñé que significa trabajar en hacer morir las obras de nuestra carne, de acuerdo a la palabra. Pero ¿cómo hago morir las obras de mi carne? ¿Cómo hago para cambiar y parecerme cada vez más a Jesús, en lugar de estarme pareciendo a aquel otro que les conté? ¿Cómo lo hago? No hay otra manera. Es por el Espíritu Santo que puedo hacer morir las obras de mi carne. ¿Está claro esto, mis hermanos? Entonces, pero ¿cómo así por el Espíritu Santo? Sí, porque el Espíritu Santo me da un poder sobrenatural para poder orar en el Espíritu. Y esa oración va a ir enfocada a ser liberado, a ser sanado de cosas que ni siquiera nos imaginamos que están en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Me está escuchando? Créame que nosotros no conocemos nuestro corazón. Lo dice en Jeremías: engañoso y perverso es el corazón. ¿Qué dice? Más que todas las cosas. O sea, no hay algo más engañoso que nuestro corazón. Engañoso y perverso. Miren, no hay nada más perverso que nuestro corazón. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y dice ahí en Jeremías: ¿quién lo conocerá? Nosotros no, pero el Espíritu de Dios sí lo conoce. Dios sí conoce nuestro corazón cuando lo creen. Y no es para que nos asustemos. Démosle gracias, Padre, gracias porque conoces mi corazón, porque entonces tú sí me puedes mostrar lo que hay en mi corazón. Y clamar eso como David: pon delante de mí mi pecado, examina mi corazón, Dios. ¿Por qué? Porque yo necesito arrepentirme. ¿Y para qué necesito arrepentirme? Para que me perdones y la sangre de Cristo me pueda lavar y me pueda limpiar y liberar de toda esa concupiscencia, de todo ese engaño, de toda esa perversión que hay en mi corazón. Y de esa manera voy siendo restaurado a la imagen de Dios. Para eso es la oración, para eso es el poder. Es por eso que el diablo, ahora entendemos,
porque el diablo se ha empecinado a emparar a los cristianos, incluso a decirles que las lenguas son del diablo, aunque el diablo también tiene imitación. Yo una vez escuché a una señorita, según yo estaba hablando en lenguas, y que cuando ya le puse atención no eran lenguas del espíritu, eran unas lenguas diabólicas, pero se reconocen rapidito, mis hermanos. Pero el diablo para esto porque sabe que un cristiano que recibe este poder para orar, que recibe este fuego para orar, ese cristiano va a cambiar y va a ser restaurado a la imagen de Dios. ¿Está claro esto? Miren, mis hermanos, es un fuego santo para orar. Diga conmigo, es un fuego santo para orar en el Espíritu. Entonces, la pregunta es, bueno, y de hecho la Biblia nos manda a orar en el Espíritu. Acompáñeme a Efesios capítulo 6, por ejemplo. Aquí está hablando el contexto de la armadura de Dios. Y ya cuando habla del yelmo, la salvación y la espada del Espíritu, dice, orando cada cuánto, orando en todo tiempo. ¿Con cuánta? Con toda oración. O sea, hay varios tipos de oración. Con toda oración y súplica, pero en el Espíritu. Y está con E mayúscula. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y obviamente por todos los hombres de la tierra. Pero lo que quiero dejar puntual acá es, la palabra nos manda que todo el tiempo estemos orando en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Es dejar que el Espíritu Santo ore, interceda por nosotros o por alguien más o por algo. Pero ya no somos nosotros, es el Espíritu Santo el que va a orar. Miren, dígame si no necesitamos eso. Porque está escrito que si sabemos pedir bien, no lo sabemos. Es más, normalmente pedimos mal. Es por eso que en Santiago capítulo 4 dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Por favor, póngame esa cita, no importa que me dé un poquito más de tiempo. Dice, vea, pedís y no recibís. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? Porque pedís mal. ¿Y qué es pedir mal? Para gastar en vuestros deleites. ¿Sabe qué quiere decir esto? Pedís mal porque solo estás pidiendo para satisfacerte a ti mismo. Estás pidiendo egoístamente. Miren, mis hermanos, tenemos un problema que a veces no le ponemos atención. A veces le pedimos a Dios cosas para que yo esté bien, pero no estoy pensando si el Padre va a estar bien o si las demás personas van a estar bien. Y ese es un serio problema que tenemos. No nos damos cuenta de cuán egoístas somos al orar. Padre, te suplico, hazme este milagro. Padre, bendíceme con esto. Pero estoy pensando en mí, no en el bien de los demás. Pero el que quiere glorificar al Padre normalmente va a tener la actitud como de Jesús. Padre, yo ser honestos, Padre, yo quisiera esto y te pido esto, pero si tú ves que solo estoy pensando en mí, si esto es egoísta, Padre, prefiero mejor que sea lo contrario, por el bien de los demás y no estar buscando nada más mi propio bien. Porque está escrito que cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo, dicen Filipenses. Y eso estorba mucho nuestra oración. Cada uno buscando lo suyo propio, con que yo esté bien, con que yo esté bien, con que yo sea feliz, con que yo estoy contento, con que yo esté contento, sin importarnos la voluntad de Dios para los demás. Tenemos que hacer un alto y pedirle al Señor que nos ayude a analizar nuestras oraciones, a evaluar nuestras oraciones, mis hermanos, porque a veces hasta ayunamos. Pero si usted lee Isaías 58, el ayuno que hacemos es un ayuno egoísta. El ayuno tiene que ser para ser liberados nosotros precisamente de ese egoísmo, de todo haz de opresión, de toda ligadura de impiedad, de todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Porque eso estorba mucho y es por eso que no pasamos a veces de un nivel a otro espiritualmente. Mis hermanos, aquí se nos manda, es por eso que nos dice, mire, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en todo tiempo oren, no de vez en cuando, en todo tiempo oren en el Espíritu. ¿Y cómo ora el Espíritu Santo por nosotros? Y creo que hasta ahí voy a llegar, por lo menos en esta enseñanza. ¿Cómo ora el Espíritu Santo? ¿Cómo oro en el Espíritu, mis hermanos? Hay tres maneras en que el Espíritu Santo ora por nosotros.
La primera, y se las quiero dar en el orden que hice unas notas acá. La primera manera de orar en el Espíritu es con lo que ya mencioné: orar en lengua extraña, orar en lenguas desconocidas, ya sea humanas o angélicas, como lo dice en 1 Corintios capítulo 14 versículo 4. Si me lo pueden poner, por favor. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Lengua extraña son las lenguas que da el Espíritu Santo. ¿Está claro esto? Son las lenguas que da el Espíritu Santo. Esa es la primera manera de orar en el Espíritu. La segunda está en Romanos capítulo 8 versículos 26 y 27. Si usted no tiene el bautismo en Espíritu Santo y fuego, y si usted no está lleno del Espíritu Santo, miren mis hermanos, desde ahora hay que pedirlo. Usted no puede seguir, y lo digo claramente, usted no va a poder crecer espiritualmente, usted no va a poder llegar a las alturas en Dios a menos que tenga este poder. Porque si el Padre lo dio, es porque es demasiado útil para nosotros. ¿Estamos? Y acá en Romanos 8:26, esta es la otra manera, ¿sí? Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. O sea, no sabemos orar como conviene. Esa es una debilidad que tenemos, porque no sabemos la voluntad de Dios. Y luego dice: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿cómo? Con gemidos indecibles. Aquí ya no son lenguas, aquí son gemidos indecibles. Y siempre, miren, las lenguas extrañas no las entendemos. Los gemidos del Espíritu menos los vamos a entender, porque el Espíritu Santo no quiere que estorbemos la oración de Él, la intercesión de Él. No quiere que le estorbemos con nuestras emociones o sentimientos enfermizos, ni mucho menos estorbemos esa oración con la duda o la incredulidad de nuestro corazón, ni mucho menos, mis hermanos, con el miedo que tenemos a morir a nosotros mismos o a morir a nuestra carne, y el miedo que tenemos de vivir solo para el Señor. Porque no tenemos idea del miedo que tenemos para vivir para el Señor, para consagrarnos a existir para Él. Porque el diablo nos dice: entonces tu vida va a ser aburrida. Entonces el Espíritu Santo, mire, son gemidos indecibles. A veces solo sale como que fuera una vocal, solo como es un gemido indecible. Yo no sé lo que el Espíritu Santo está intercediendo, lo que está pidiendo. Lo único que sí sé por la palabra es lo que dice en el siguiente versículo: mas el que escudriña los corazones, o sea, Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Pero como no entendemos la voluntad de Dios y pensamos muchas veces, mira, inconscientemente, que la voluntad de Dios no me conviene porque entonces me va a restringir, el Espíritu Santo gime. Y el Espíritu Santo, ahí me imagino así: no quiero que entendas, porque estoy pidiendo algo que si lo entendés te vas a negar. De decir: no, Señor, yo no quiero eso. ¿No? El Espíritu Santo sabe cuál es la voluntad de Dios, cuál es el plan de Dios para mi vida. Él intercede conforme a la perfecta voluntad de Dios. Y es más, el Espíritu Santo intercede con perfecta fe, porque no hay duda, no hay incredulidad en Él. Amén. Y el Espíritu Santo intercede con toda solvencia, porque Él es santo, Él es justo. Orar en el Espíritu, en lenguas desconocidas, en gemidos indecibles. Y hay otra manera más. Gálatas 4:19. Hijitos míos, les dice el apóstol Pablo a los Gálatas, y es para nosotros también: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Hasta que dice, esta oración de dolores de parto, que lamentablemente la mayor parte de cristianos la desconoce. En hebreo es Jail, y es a lo que se refiere en Números capítulo algo, donde nos habla que Dios nos da el poder para hacer las riquezas. Deuteronomio, si me lo pueden poner, por favor. Dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da, ¿qué cosa? Diga conmigo: el poder. ¿Y qué dijo Jesús cuando venía el Espíritu Santo sobre nosotros? ¿Recibiréis? Y aquí dice: Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y a los que llevaron el curso de conquista de Canaán espiritual, era la tierra. En ese tiempo era literal, ahora la de nuestro corazón. Pero dice:
Él te da el poder para hacer las riquezas. Poder es energía, capacidad, la habilidad. Pero la palabra riqueza es la palabra Jael. Es orar en ese tipo de oración que produce vida, que produce las riquezas verdaderas, que produce el carácter de Cristo en nosotros. Por eso cuando escucho decir, es que Él te da el poder para hacer las riquezas en lo natural, yo digo que esa es la peor herejía que escucho. Si el diablo también da poder para hacer, como les he dicho, riquezas materiales, ¿o no? Una vez me tocó liberar a un joven, bueno, estaba casado, pero joven, bien echamucado. Había hecho un pacto con Mashimón. Para que le diera dinero. Y sí le había dado dinero. Que esa vez yo me disfruté de esa liberación también. Tenían 2 horas de estar trabajando con él y sí me molesté al principio porque ya estaba. Y al fin, cuando una persona no es liberada, hay que hacer un alto, sentarla, porque obviamente hay un pacto por ahí de por medio. Ya cuando hablé con él le dije, mira, ¿vos hiciste algún pacto? Y él me dijo, sí. ¿Y con quién? Le dijo, Mashimón, me dijo, para que me diera dinero. Entonces, ya razonando con él, le dije, bueno, vas a tener que renunciar a ese pacto si quieres ser libre. Pero primero le pregunté, ¿quieres ser libre? Porque si no quieres ser libre, aquí te dejo. ¿Para qué me voy a desgastar? Porque hay un pacto de por medio. Y él me dijo, sí, quiero ser libre. Entonces ya le expliqué, vas a hacer eso, vas a renunciar ahorita a esto. Y cuando él trataba de renunciar, el enemigo trataba de ahogarlo. Y mire, él es así como de este ancho, pero era impresionante. Se me retorcía como serpiente. El movimiento del cuerpo era impresionante como una serpiente. Pero hasta el fin logró decir, renuncio y Jesús salva. Entonces le puse las manos en los lomos, ¡pah! Y le quité esas serpientes. Quitarán serpientes con sus manos, dice la palabra. ¿Ha leído que dice que quitarán serpientes? Está hablando de serpientes espirituales. Y fue libre, pero me la disfruté porque antes de eso yo agarraba el aceite y le mostraba el aceite. Y yo sabía que al demonio no le gustaba ver el aceite. El aceite que usamos cuando está consagrado, está ungido, es poderoso. Yo solo le mostraba el aceite y salía y no se desesperaba el demonio. Entonces yo le decía, es que hay veces que hay que divertirse un poquito con eso también. Después lo agarré y bueno, fue liberado. Pero el enemigo le había dado cosas materiales. Salió esto por eso. Aquí cuando dice que Dios nos da el poder para las riquezas, es que Dios nos da el poder, anda arriba saya, por el Espíritu Santo, para tener este nivel de oración Jael en dolores de parto. Es una oración que de gemidos indecibles pasa esta oración. Usted está como que gimiendo, de repente siente que literalmente el estómago se pega a la espalda. Ya solo es otro tipo de gemido. Yo no sé cómo es que sienten las que están cuando dan a luz las mujeres, mis hermanos, pero uno siente que le duele todo. Pero ya con entendimiento usted sabe que lo que está haciendo ahí, mire, es una oración tan intensa, tan sobrenatural del Espíritu Santo, porque es Él el que está orando para que Cristo se forme en nosotros. Porque cuál mayor riqueza podemos obtener sino las riquezas del carácter del nombre, que es sobre todo nombre formado en nosotros y algo que permanecerá por todas las eternidades. Esas son las riquezas verdaderas. Solo Dios a través de su Espíritu nos puede dar el poder para hacer ese tipo de riquezas. Nadie más nos puede dar ese poder. Por eso Jesús les dijo, no se muevan de Jerusalén. Van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Van a recibir poder y la capacidad sobrenatural para hablar en lenguas del Espíritu, para orar con gemidos indecibles, para orar con dolores de parto. Ese tipo de oración Jael, que no me voy a meter a explicarla más, hasta ahí la dejo. Pero usted tiene que aprenderla, porque eso es lo que forma a Cristo en nosotros. Si se da cuenta, los 3 tipos de oración es para ser edificados, es para ser transformados, es para crecer a la estatura del varón perfecto. Los 3 tipos de oración. Y de esa manera Jesús dijo, y me serán testigos. Me serán testigos. Somos testigos del poder transformador de la sangre de Cristo, de la palabra y del fuego del Espíritu Santo. Testigos en Jerusalén, testigos en mi casa,
dando testimonio de Cristo formado en mí, en la casa, en la calle, en cualquier lugar, hasta en lo último de la tierra, dijo Jesús, me serán testigos, manifestarán mi carácter. Es un proceso, sí, pero lo poco o lo mucho que de Cristo se ha formado en mí, tengo que manifestarlo para gloria y honra de Él, de su santo nombre. ¿Cuántos quieren esto? Y hasta ahí la dejo. Hay mucho más, pero vamos a ir despacio. Póngase de pie un momento, por favor. Necesitamos este poder. No menospreciemos la promesa. El bautismo en Espíritu Santo y fuego no se trata solo de hablar en lenguas, como muchos solo ese concepto tienen. Es un poder sobrenatural para orar de una manera que en nuestra naturaleza humana no podemos por nosotros mismos. Es un poder que no cualquiera lo puede recibir, solo los redimidos por la sangre del Cordero. Y aquí todos estamos redimidos por la sangre del Cordero. No se recibe por méritos, es por fe. Porque alguien puede pensar, es que yo no recibo eso porque me he portado malito. No, es porque necesitas portarte bien que necesitas este don del bautismo en Espíritu Santo y fuego. Pero es que ayer me porté mal, es por gracia. Solo pide perdón por lo mal que te has portado y recíbelo. Se evidencia en esas lenguas que recibimos. Y luego hay géneros de lenguas: lenguas para orar, lenguas para batallar, lenguas para adorar, para proclamar las maravillas de Jehová. Porque el que en lenguas habla, a Dios le habla. Es por eso que es diferente. Estas lenguas son diferentes al don de lenguas para profetizar. Si no hay quien interprete esas lenguas, mejor no profetice en lenguas del Espíritu. Pero estas lenguas que le estoy hablando y que usted necesita recibir hoy, esto es para nosotros orar. Más que todo, no solo acá, en la casa, en el carro, orando en todo tiempo en el Espíritu. Mire, no hay diablo que se le pueda acercar si usted anda orando en el Espíritu. Usted va a andar en el Espíritu. Esto es poderoso. Padre bendito, te damos gracias por hablarnos. Padre, los que estamos acá queremos cambiar, queremos crecer espiritualmente. Padre nuestro, necesitamos cambiar. Necesitamos ser liberados, sanados de todo lo que en nosotros es contrario a ti. No tenemos idea, Padre, de cuánta concupiscencia, de cuánta maldad hay en nuestro corazón. No tenemos idea, Padre, de cuánta envidia y celos amargos hay en nuestro corazón, de cuánto egoísmo hay en nuestro corazón. Y por nosotros mismos no podemos cambiarnos, Señor. Tenemos la debilidad, Padre, de no saber orar como conviene cuando se trata de estos asuntos de nuestro corazón. Por eso, Padre, te agradecemos por la promesa que nos dejaste en tu palabra, por escrito, la promesa que ibas a derramar de tu Espíritu sobre nosotros y que recibiríamos poder. Y hoy entendemos que es un poder sobrenatural, un poder para orar de manera sobrenatural, Padre, para orar en lenguas del Espíritu, para orar en gemidos indecibles, para orar, Padre, en oración que da luz, en oración Jail. Todos lo necesitamos, Padre. Y gracias porque no es por méritos propios, es por fe, es por gracia. Es por eso que hoy, Padre, te suplico este bendito don del bautismo en Espíritu Santo y fuego para cada uno de mis hermanos, de los que están acá, los que están en línea y los que ya tienen el bautismo en Espíritu Santo y fuego, Padre, que sean llenos del Espíritu Santo y reciban el don de intercesión en gemidos indecibles y en dolores de parto, porque todos la necesitamos, Padre Celestial. Te lo pedimos no porque lo merezcamos, sino por los méritos de Cristo, Padre, por la justicia de Cristo, por la justificación gratuita que nos has otorgado en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre Celestial, bendito Dios eterno.